Hola, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de este primer taller que tiene como objetivo eh, seguir con el fortalecimiento en el marco de las competencias Saber Pro. Este es una herramienta que ha dispuesto la universidad con el fin de que ustedes sigan su proceso de afianzar y familiarizarse con la metodología utilizada por el IFES para el desarrollo de las pruebas Saber Pro. Respecto a la metodología a desarrollar en este taller, inicialmente observaremos algunas especificaciones de la prueba, asimismo la estructura de las preguntas, las afirmaciones y las evidencias que se entrarán a evaluar y posteriormente, de acuerdo a una clasificación de alta, media y baja dificultad para el desarrollo de algunas preguntas, he escogido con anterioridad tres de ellas para poder desarrollar así el análisis de ese contexto, el planteamiento como tal del enunciado, llevarlos a ustedes pues a escoger esa pregunta correcta y luego hacer el análisis de las afirmaciones y las evidencias que esta pregunta pretende evaluar. Asimismo, vamos a tener presente el análisis que se puede hacer tanto de la respuesta correcta como de las opciones no válidas. Entonces, cualquier pregunta, por favor, pueden abrir su micrófono y con gusto estaremos aclarando cualquier duda que se presente. Entonces, iniciemos por acá la presentación y ya les comparto pantalla. Aprovecho también para motivarlos a que por favor ingresen al aula a seguir desarrollando esta herramienta que la universidad ha dispuesto para la preparación de ustedes. Recuerden que es importante para la obtención también de su título universitario. Entonces, iniciemos por acá nuestro taller número 1 en el fortalecimiento de las competencias en el marco de las pruebas Saber Pro. Entonces, como les comentaba en las generalidades de las pruebas, con la promulgación del decreto 1295 del 2010, el IFES precisa que el aprendizaje de ustedes como evaluados sea para toda la vida en doble línea. Esto quiere decir que inicialmente ustedes van a aprender y posteriormente a contextualizar lo aprendido en los marcos globales de acuerdo a los nuevos requerimientos en las organizaciones de trabajo. Respecto al objetivo de la evaluación, recordemos que estamos con el módulo de competencia específica para información y control contable. En cuanto a la información, todo lo relevante que pueda entrar a interpretarse para los entes interesados en esta información. Ya para el control contable podemos contar con información que esté sujeta a la función social como tal. Entonces, partiendo de estos dos argumentos, el objetivo se tiene en cuenta estos dos componentes para incluirlo en esta prueba de calidad que desarrolla el IFES. En las especificaciones de la prueba vamos a encontrar que inicialmente se evalúa la competencia para identificar, resolver y proponer soluciones cognitivas y operativas que van a encerrar el conocimiento en contabilidad como tal y a su vez el aseguramiento y la información financiera, teniendo presente que va a ser necesario que se vincule y se articule cada uno de estos componentes. Respecto a la estructura del módulo, vamos a encontrar que se entraría a evaluar las afirmaciones que como tal viene a ser los fines educativos, ¿sí? Lo que se persigue dentro del proceso para que ustedes puedan aprender. Y tenemos las evidencias que a su vez constituyen los objetivos educacionales entre el hacer la tarea para poderlos llevar a ustedes a la respuesta correcta. Respecto a las afirmaciones y evidencias, vamos a contar con 5 afirmaciones, de las cuales se desprenden las siguientes. Observemos. Primero,
que comprende la teoría y epistemología contable como el referente conceptual del desarrollo disciplinar. En sus evidencias, recordemos que ya viene a ser el objetivo educacional, explica el conocimiento contable desde la perspectiva de su construcción y evolución en el contexto disciplinar, es decir, todo el campo teórico. Adicionalmente, encontramos en el 1.2 la diferencia entre los enfoques teóricos en la construcción del conocimiento contable a través de procesos de investigación de las prácticas profesionales, es decir, toda la evolución que va teniendo este proceso. Ya para la afirmación número 2, vamos a encontrar que comprende los modelos regulativos que se aplican en el desempeño profesional, en las relaciones con las organizaciones y la sociedad en general. Observemos las evidencias. En el 2.1, interpreta las normas y pautas disciplinares y profesionales. Para el 2.2, comprende los estándares internacionales de contabilidad de información financiera. Y por último, para esta afirmación, en su evidencia 2.3, contrasta los elementos del gobierno corporativo en cuanto a la transparencia y responsabilidad en la generación de la información con propósitos de interés público con el desempeño profesional del contador público. En la afirmación número 3, que considera la importancia del sistema de información de gestión como apoyo en la toma de decisiones en las organizaciones. Y en sus evidencias, que reconoce la contabilidad. Voy a darle ingreso a alguien al aula, regálenme un segundo, por favor. Ya vuelvo acá. Ya para la evidencia 3.1, reconoce la contabilidad de costos como un sistema de información administrativo que permite medir y comprender el desempeño organizacional. Para la evidencia 3.2, establece la importancia del presupuesto en la organización como medio de control. Y en la 3.3, que compara los sistemas de costeo total y directo de acuerdo con sus impactos. Para la afirmación número 4, que aplica la regulación tributaria en las organizaciones. Determina las relaciones entre la contabilidad y la tributación. En el 4.2, diferencia los elementos esenciales de la tributación. En la evidencia 4.3, estima riesgos asociados al comportamiento tributario de los agentes y las organizaciones. Y para el 4.4, interpreta la legislación tributaria en su parte sustantiva y procedimental. Ya por último, de las afirmaciones y evidencias a evaluar, encontraremos los conceptos de control y aseguramiento de la información financiera y no financiera, sus tendencias y los elementos desde la óptica organizacional y profesional. Y en sus evidencias 5.1, la diferencia, los modelos más importantes de control interno. 5.2, verifica el aseguramiento de la información financiera desde las demandas del entorno nacional e internacional. 5.3, que juzga las actividades de las organizaciones desde el control de fiscalización. Y por último, que comprende el proceso de aseguramiento. Entonces, de acuerdo a estas afirmaciones y evidencias, observemos que esta será la estructura con los porcentajes esperados para poderse evaluar para cada una de las afirmaciones que hemos socializado. Entonces, tenemos para la afirmación número 1, que se espera evaluar un 12,5%, para la 2, el 25%, para la afirmación número 3, el 17,5%, para la 4, el 20%, y por último, un 25% para un total del 100% dentro de la estructura de la prueba. Dando continuidad a la metodología que les comentaba al inicio, daremos aquí paso a la estructura de la pregunta Saber Pro. Entonces, está enfocada al programa de contaduría bajo las disposiciones legales y complementarias de la Ley 43 de 1990 que regula nuestra función como contador.
Recordemos que esta prueba evalúa competencias y no contenidos. En las partes de la pregunta siempre se va a generar de selección múltiple, con única respuesta, con un entorno ya sea de contexto, de enunciado o de problema. Para este módulo como tal, ustedes contarán con 40 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Dentro de sus características es que todas las opciones de respuesta son plausibles, es decir, que admiten aprobación. Entre estas existe una que constituye la respuesta correcta, es decir, todas pueden ser validadas como tal, pero solo vamos a tener una respuesta correcta. En el desarrollo de esta prueba se realizará en la segunda sesión y ustedes contarán con 1 hora y 30 minutos para desarrollar el respectivo proceso. Bueno. De acuerdo a las preguntas explicadas en el módulo de información y control contable, vamos a encontrar de dificultad baja, dificultad media y dificultad alta. Entonces, iniciaremos este taller con una pregunta de dificultad baja. Entonces, enunciado de la pregunta 1 con dificultad baja. Tenemos una fábrica de pasteles artesanales describe el siguiente proceso productivo. Entonces vamos entrando de una vez en contexto. Ya tenemos una fábrica de pasteles artesanales. Que se requieren 2 tipos de insumo. X para los ingredientes secos y Z para los ingredientes líquidos, cuyo costo por unidad fabricada es de 3.800 y 2.200 respectivamente. Ya con esta información contamos con 2 variables, la de ingredientes secos y líquidos por 3.800 y 2.200 pesos respectivamente. Vamos a ir teniéndolas en cuenta para poder desarrollar como tal el ejercicio. A quienes preparan el producto se les paga por unidad 9.000. Y aquí contamos con una nueva variable que constituiría la mano de obra. Además, se sabe que esta empresa paga por alquiler en el local de operación 600.000 pesos mensuales. Ya esta constituye una nueva variable, solo que es fija y mensual. Se pagan unos gastos fijos de administración y de ventas de 900.000. Y nos indica que su nivel de ventas mensual es de 300 unidades para esta fábrica. Entonces vamos contextualizando el proceso. Para afianzar su estrategia comercial se procede a analizar el precio de venta del mercado con la pretensión que brinde un mayor margen de maniobra y un mejor posicionamiento en un mercado muy competitivo. Para el efecto se procede a comparar el costo de sus productos por el costeo total y el sistema de costeo variable. Esto es sugerido de acuerdo al enunciado de la pregunta. Este procedimiento debe arrojar como valor total del producto según el sistema de costeo utilizado. Es decir, vamos a tener 2 respuestas, una para el sistema de costeo total y otra para el sistema de costeo variable. Entonces, adentrándonos un poco más en la explicación de este enunciado, esta pregunta indaga sobre la competencia para determinar el costo total de un producto, siguiendo el sistema de costeo total y el sistema de costeo variable. Se suministra la información necesaria para proceder a dicha valoración por ambos sistemas de costo. Entonces, recordemos. A ver, Michelle, si me ayuda aquí con la lectura de los costos. Este es como a modo de repaso sobre el proceso de costos. Michelle. Sí, sí, señora. Profe, pero no proyecta. Ay, ¿en serio? Solamente se está proyectando en la cámara, la veo es a usted. Ay, no puede ser, pensé que... Y a mí me parecía que estaba como tal presentando. Ya regáleme usted. Profesorela, ¿Sí? sí se estaba presentando, yo sí estaba viendo la presentación que se estaba Bueno. compartiendo.
Debe ser entonces alguna dificultad de conexión, Michelle, ¿sí? Bueno, entonces vamos a darle aquí continuidad. Entonces, como para contextualizarlos, respecto a este primer enunciado, tenemos, vamos a recordar aquí, los costos son todos aquellos desembolsos necesarios en el proceso de fabricación de un producto o servicio. Los costos fijos son aquellos que no varían durante cierto periodo independientemente del volumen de la actividad. Es decir, ahí identificamos dos, ¿cierto? Que fueron los arrendamientos que son mensuales y los gastos fijos respecto a administración y de ventas que fue por 900,000. Ya el concepto de variables son los que varían proporcionalmente al volumen de actividad o cantidad de insumos que se empleen en la producción. Entonces recordemos cuáles fueron las variables que observamos allí. Tenemos los ingredientes secos y los ingredientes líquidos, pero adicional a ello, la mano de obra que costaba 9,000 pesos por unidad producida, es decir, que está también proporcionalmente y ligada como tal con el proceso de producción. Entonces, respecto a los costos totales, que es lo que finalmente nos indica el ejercicio que debemos hallar, tanto los costos variables como los totales, viene a ser la sumatoria tanto de los costos fijos, que ya los determinamos con dos variables, y los variables, valga la redundancia, para los insumos y la mano de obra que se requiere para el proceso de producción. Entonces, observemos por acá. Segundo. En el desarrollo, observemos nuevamente, como les contaba, en los costos variables vamos a tener tres variables, ¿sí? Que vienen a ser el ingrediente X por 3,800 pesos por las 300 unidades, de la cual tendríamos un valor total de 1,140,000. Para el ingrediente Z, 2,200 pesos por las 300 unidades, para un total de 660,000 pesos. Y la mano de obra por 9,000 pesos por las 300 unidades. Recordemos que las variables son las que están directamente relacionadas con el proceso de producción. Esto nos da un total de 4,500,000. 4,500,000. Y para los costos fijos, como ya habíamos detallado, tenemos lo que es el arrendamiento por 600,000 y los gastos fijos de administración y de venta por 900,000. Entonces, este valor nos arroja 1,500,000. Y al totalizar los costos totales a partir de los costos, vamos a tener un dato de 6 millones de pesos. Recordemos aquí, de acuerdo a este repaso, que los costos totales es la sumatoria tanto de los costos fijos como de los variables. Entonces, al dividirlo por las unidades de venta, que fue otra variable que nos entregó el ejercicio, vamos a tener un costo total de 20,000 pesos. ¿Alguna duda hasta allí? No, señora. Gracias. Entonces, para los costos variables, recordemos que son los que están relacionados con el proceso de producción y tenemos la variable, los ingredientes X, el ingrediente Z y la mano de obra, para un total de 4,500,000 que al dividirlo por las 300 unidades vamos a hallar un total de costo variable de 15,000 pesos. Entonces, aquí hay otra manera de realizar el ejercicio como un método más directo, pero lógicamente identificando de manera correcta cuáles van a ser nuestros costos variables y nuestros costos fijos. Entonces, nuevamente observamos que al sumar el ingrediente X, Z y la mano de obra, nos va a arrojar un resultado de 15,000, igual que en esta parte que acabamos de desarrollar. Y para los costos totales, teniendo en cuenta las dos variables de arrendamiento y gastos fijos, tanto de administración como de venta, observemos que nos arroja 1,500,000, que al dividirlo por las 300 unidades, vamos a tener un valor de 5,000,
Y recordemos el concepto que los costos totales viene a ser la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Finalmente vamos a tener el resultado hallado en el ejercicio anterior para costo total de 20,000 pesos. Entonces, estas son las opciones de respuesta. Observemos que nos indica la estructura de la pregunta. En este caso, la respuesta acertada es la número A. Si lo pueden observar, tenemos, la letra A. Podemos observar que por costeo total 20,000 y por costeo variable 15,000. Más adelante, ahorita cuando ya justifiquemos y analicemos cuáles son las afirmaciones y las evidencias, entonces ustedes entrarán a detallar el por qué B, C y D no constituyen una respuesta válida. Entonces, en la afirmación, para este caso, es la afirmación número 3, ahorita que las estábamos socializando. Al responder correctamente la pregunta, los evaluados dan cuenta que consideran la importancia del sistema de información de gestión como apoyo en la toma de decisiones en las organizaciones. Y observemos cuál es la evidencia que está evaluando. Esta sería la 3.3. En especial, al seleccionar esta respuesta, los evaluados demuestran que comparan los sistemas de costeo total y directo de acuerdo con sus impactos, que fue lo que acabamos de desarrollar, donde tuvimos en cuenta el variable y el costeo total. Ahora tenemos por acá la justificación de la respuesta válida. Observemos. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Como para hacerlo más manejable aquí el taller. Que pueda ver la presentación. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, señora, ya le escucho. Yo le colaboro porque ya pude conectarme bien con la señal de internet. Sí, señora. Justificación válida. El sistema de costeo total distribuye los costos fijos de producción o de la prestación de servicio entre las unidades producidas o servicios prestados. Por su parte, el sistema de costeo variable distribuye solamente los montos directos o variables de los costos de fabricación. Muchas gracias, Michelle. Entonces, esta es la justificación de esta respuesta válida, del por qué. En este caso, constituye nuestra opción A. Observemos el análisis del por qué la respuesta B no es válida para este caso. Observemos cuál es la respuesta. Por costeo total 17,000 y por costeo variable 18,000. Observemos, esta opción no es válida porque el costeo total no incluye los gastos de administración y venta. Es decir, al momento de desarrollar el ejercicio que venimos como tal analizando, observemos que aquí en los costos fijos no está incluyendo los gastos fijos que corresponden a administración y de venta, que tienen un monto de 900,000. Aquí observemos que la respuesta para el costo total es 17,000. Por lo tanto, pues no se considera variable, pero adicional a eso tenemos que el valor del costo variable incluye los gastos de administración. Y recordemos que los variables están solo sujetos al proceso de producción de la fábrica de estas galletas artesanales. Por lo tanto, el total de los costos variables en este caso sería de 18,000. ¿Sí? Observemos, la opción B nos indica por costeo total 17,000 y por costeo variable 18. Y este es el análisis del por qué constituye unos valores errados para considerarla como una respuesta válida. Aquí está el desarrollo de la opción B como tal. Ahora observemos la opción C. Bajo el costeo variable 15,000 y el costeo total 17,000. El análisis es el siguiente. En esta opción el costo variable es correcto. ¿Sí? Eso ya lo determinamos en el primer ejercicio. Nos arroja 15,000. Es decir, está tomando solo los relacionados con el proceso de producción.
Pero ¿qué sucede? El costo total deja afuera, es decir, no lo tiene, no lo contempla, los gastos de administración y venta, lo que vuelve incorrecta la opción de respuesta. Observémoslo acá. En los costos fijos solamente está incluyendo los arrendamientos, lo pueden ver en el desarrollo del ejercicio a su mano izquierda. Ya para el análisis de la respuesta no válida en cuanto a la opción D, tenemos que bajo el costeo variable 20.000 y el costeo total 18.000. Entonces observemos el análisis. El costo total está excluyendo los costos fijos de arrendamiento y el costo variable está incluyendo elementos de tipo fijo. Ambas cuestiones son incorrectas. Observémoslo aquí en el desarrollo. Para el costo total no tiene en cuenta el arrendamiento, que son 600.000, y en el variable lo está incluyendo. Por lo tanto, esta opción tampoco se considerará válida. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Retomamos algún concepto? Ustedes me van contando. Profe, por mi parte vamos bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, de esa forma pasaremos a la pregunta de dificultad media. Entonces, tenemos en el enunciado de la pregunta 2, dificultad media. El nuevo presidente de una entidad muy reconocida en el mercado de crédito ha propuesto un marco de gobierno corporativo exclusivo para atender a los conflictos presentados entre la administración y los accionistas. Sin embargo, al enterarse de ello, un grupo de clientes y empleados han solicitado ser incluidos en el diseño e implementación de los mecanismos de control, recurriendo a su derecho de conocer la integridad de los resultados de la administración, de manera transparente y oportuna. En su calidad de responsable del área financiera de esta entidad, se le consulta su opinión sobre la posición del presidente de la compañía, a partir de lo dispuesto en los principios de gobierno corporativo. A este respecto, su posición frente a dicha petición es, entonces, de acuerdo a este enunciado, contextualicemos. Esta pregunta pone de referente los principios de gobierno corporativo para juzgar una situación de una compañía de crédito, en la cual un grupo de interés solicita ser tenido en cuenta como actor para importante puesta de control. Recordemos pues que el gobierno corporativo se enfoca en los controles que se diseñan para alcanzar las respectivas metas y alcanzar la transparencia del proceso. Entonces aquí tenemos un repaso sobre el tema de gobierno corporativo. Este abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño. Un segundo para darle a admitir a alguien que ingresó. Ya volvemos por acá. La gobernabilidad es la forma como una organización gestiona sus procesos para buscar el éxito empresarial, lo que incluye costumbres, valores, políticas, normas e instituciones. Una buena gobernanza ayuda a identificar y gestionar los riesgos, así como visualizar, planificar, dirigir, ejecutar, controlar y mejorar los procesos para perseguir los objetivos sin dejar de lado la sostenibilidad. Esto de acuerdo al concepto como tal que aborda el gobierno corporativo. Entonces recordemos que hay unas personas interesadas en poder hacer parte de esa implementación. En las opciones de respuesta tenemos que para la opción A, apoyar el cambio sugerido porque solo los propietarios arriesgan su capital en la organización. Ya observaremos en el análisis el por qué, a pesar de ser una opción válida, no constituye la respuesta correcta.
Recordemos que dentro de sus características está que puedan ser plausibles, ¿cierto? Que tengan aprobación o que puedan ser admitidas. Sin embargo, solo una es la correcta. En la B tenemos implementar algunas iniciativas de responsabilidad social que mitiguen las demandas de los consumidores. En la opción C, incentivar a todos los ejecutivos de la compañía con una participación de los beneficios económicos. Y D, que para este caso es la respuesta correcta, observemos que procura como formular mecanismos para atender los requerimientos de información de todos los agentes interesados. Entonces, ¿qué afirmación está evaluando o pretende evaluar esta pregunta de dificultad media? Al responder correctamente la pregunta, los evaluados dan cuenta de que comprenden los modelos regulativos que se aplican en el desempeño profesional, en las relaciones con las organizaciones y la sociedad en general. Recordemos que esta constituye la afirmación número 2. Ya en su evidencia vendría a ser la 2.3, donde los evaluados demuestran que contrastan los elementos del gobierno corporativo en cuanto a transparencia y responsabilidad en la generación de información con propósito de interés público con el desempeño profesional del contador. Entonces, esta es la justificación de la respuesta válida. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Ok, entonces tenemos, respecto a la respuesta, recordemos que era la opción D, que es formular mecanismos para atender los requerimientos de información de todos los agentes interesados. El análisis es el siguiente. El gobierno corporativo debe reconocer a los diferentes grupos de interés. De igual manera, se debe partir del hecho que el gobierno corporativo promueve la cultura de la transparencia y una conducta ética, aspecto que tiene gran incidencia en el aseguramiento de la eficacia y en la generación, conservación y optimización de valor. Debe tenerse en cuenta que aunque todas las opciones son verosímiles, solo es válida la opción D, en la medida en que la petición que se presenta proviene de un grupo de clientes y empleados quienes solicitan ser incluidos en el diseño e implementación de los mecanismos de control. También se debe considerar que ellos recurren a su derecho de conocer la integridad de los resultados de la administración de manera transparente y oportuna. Esta es la justificación de la respuesta válida, que para este caso es la opción D. Ahora hagamos el análisis para las diferentes opciones que no se consideran válidas. En la opción A tenemos apoyar el cambio sugerido porque solo los propietarios arriesgan su capital en la organización. Entonces, en el análisis, tenemos, nadie podría negar el riesgo financiero y operativo que asume un inversionista al comprometer su capital en una firma particular, en este caso en una entidad bancaria. Recordemos que era de crédito, ¿sí? Cuando leíamos allá el enunciado. Sin embargo, esta no es una razón para desatender los requerimientos de control sobre la gestión, ¿sí? Porque recordemos que el gobierno corporativo se enfoca también en que el proceso sea transparente y se puedan realizar todos los controles dentro del proceso de gestión. En cuanto a la opción B, implementar algunas iniciativas de responsabilidad social que mitiguen las demandas de los consumidores. Y en su análisis tenemos, aunque existan relaciones entre las iniciativas de responsabilidad social, las exigencias de los consumidores y la sociedad en general, lo que los clientes requieren conforme al enunciado es conocer de manera íntegra los resultados alcanzados por la alta administración y la junta directiva. Recordemos que esa era la demanda de ellos, participar en ese proceso. En la opción C tenemos que es formular mecanismos para atender los requerimientos
de información de todos los agentes interesados. Aunque los incentivos, aquí tuve un error. Realmente la lectura de la opción C es incentivar a todos los ejecutivos de la compañía con una participación de los beneficios económicos. Observemos el análisis como tal de la opción C. Aunque los incentivos a los ejecutivos se consideren un mecanismo de mejora de los resultados y por tanto de solución a los problemas de riesgo moral que manifiestan los accionistas, esta propuesta no es pertinente para el caso presentado, pues los empleados no demandan incentivos, sí, ellos no están pidiendo eso, sino conocer de manera oportuna e íntegra los resultados de esa alta dirección. Entonces, con este finalizaríamos el análisis tanto del enunciado como de la respuesta correcta, su respectiva justificación, la afirmación y la evidencia que pretende evaluar la pregunta y a su vez el análisis de las respuestas no válidas. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces daremos continuidad aquí con la pregunta de dificultad alta. Observemos. En este enunciado, desde el punto de vista tributario, los ingresos pueden realizarse o no realizarse, ¿sí? Desde el punto de vista tributario. Los ingresos por dividendos o participaciones en las utilidades que corresponden a sus socios o accionistas, personas naturales, hacen parte de los ingresos sobre los que se establecen estas distinciones. En esta situación descrita y para efectos tributarios, el ingreso para el socio o accionista se considera realizado en el periodo. Entonces, ¿cuándo se considera? Observemos la explicación sobre este enunciado. Esta pregunta busca evaluar la competencia para abordar conciliaciones entre los marcos de regulación contable y el tributario. Para ello se presenta una situación que indaga sobre el reconocimiento y declaración de ingresos tributarios a través de un contexto referido en el que se debe declarar los dividendos que obtiene un inversionista en una sociedad por acciones. Entonces vamos a hacer aquí una contextualización sobre la realización del ingreso. Observemos. Cuando se declara renta, se debe declarar los ingresos realizados, por lo que resulta relevante determinar cuándo un ingreso se considera realizado para efectos tributarios. La realización fiscal del ingreso tiene distintos tratamientos, dependiendo de si el contribuyente está o no obligado a llevar contabilidad. Los contribuyentes que no llevan contabilidad, o mejor, que no están obligados a llevar contabilidad, deben reconocer sus ingresos de acuerdo a lo que establece el artículo 27 en el Estatuto Tributario. Observemos lo que nos dice. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie en forma que equivalga legalmente a un pago, es decir, que ya recibe su abono en cuenta. Es decir, que el ingreso se reconoce cuando se recibe efectivamente. Luego señala el mismo artículo que los ingresos por conceptos, que es el enunciado que estamos analizando, de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigible. Sí, es una distinción que nos hace la norma. Las empresas y personas que están obligadas a llevar contabilidad deben realizar los ingresos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos indica? Que para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Es decir, que se causan o se realizan cuando se reconozcan, ¿sí? Cuando lo llevamos allá al proceso del registro.
en la contabilidad, así no se haya recibido el pago como tal. Tenemos por aquí. El artículo 28 señala que los siguientes conceptos no se rigen según el tratamiento contable, sino por lo que señale el estatuto tributario. Entonces tenemos, en el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará por los términos del numeral 1 del artículo 27 del estatuto tributario. Como se puede observar, en algunos casos, quienes deben llevar contabilidad realizan, sí, o sea, ya reconoce allí sus ingresos según las reglas de quienes no están obligados a llevar contabilidad. Es por eso que en las opciones de respuesta vamos a encontrar para este caso que la B constituye la respuesta correcta, porque una vez se decreta la distribución en la empresa como tal, ya se realizaría el ingreso. Observemos la afirmación y evidencia que pretende evaluar. Al responder correctamente la pregunta, los evaluados dan cuenta de que aplican la regulación tributaria en las organizaciones. Recordemos que esta es la afirmación número 4. En especial, al seleccionar esta respuesta, los evaluados demuestran que determinan las relaciones entre la contabilidad y la tributación. Esta es la evidencia 4.1. En la justificación de la respuesta encontramos lo siguiente. Con la vigencia de la Ley 1819 de 2019 se modifica el artículo 28 del Estatuto Tributario de la siguiente manera. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente, es decir, cuando los reconocemos de acuerdo a lo que nos indica el artículo 27 en su literal 1, salvo algunas exenciones, considerando que no todos los ingresos contables son gravados para el contribuyente. Dentro de las exenciones están los dividendos provenientes de sociedades nacionales, los que serán considerados ingresos gravados cuando hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigible a favor de los socios, es decir, cuando se decretan. Ahora analicemos el por qué el resto de las opciones no son como tal válidas. En la opción A encontramos en que se reciban efectivamente. Análisis. Los dividendos o participaciones pueden ser recibidos aun cuando estén registrados en una cuenta por cobrar. Es decir, todavía no ha hecho uso de esos recursos. En la opción C tenemos en que se generen las utilidades de la empresa. Por lo general, las empresas distribuyen rendimientos o participaciones en la asamblea que se realice en el periodo siguiente al cual se generaron. Por lo tanto, no pueden corresponder al mismo periodo. Entonces, en este caso, tampoco se tendría en cuenta. Y por último, tenemos en la opción D que se distribuyan como renta no gravada. Y su análisis son que los ingresos para los socios son realizados en el periodo en que se decreten, independientemente que sean gravados o no. Entonces, con estas tres preguntas, tanto de dificultad media, baja y alta, pues finalizamos aquí la presentación como tal del taller. La idea es que en el segundo taller podamos seguir desarrollando y contando pues lógicamente con la participación de todos en la construcción pues del análisis como tal que vamos teniendo en cuenta. Hola, buenas noches. Sí, profe, le escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El próximo taller está programado para el próximo viernes en el mismo horario, de 6:30 a 8 de la noche.
La idea es darle continuidad a otras preguntas donde tengamos la posibilidad de identificar cada una de las afirmaciones y evidencias que pretende evaluar esta prueba Saber Pro. Los motivos para que por favor hagan uso de la herramienta que ha dispuesto la universidad para que sigan en su proceso de preparación para la presentación de estas pruebas. Claro que sí, Marlene, con gusto. Por favor, les agradezco si me colaboran con, con la asistencia, pues yo la había pasado, pero vi que se conectaron más compañeros, entonces para que me colaboren. Sí, señora Elvia Amparo, sí quedan grabadas. Con gusto, si me regala su correo electrónico, le hago llegar el taller como tal. Sí, señora, ya lo tengo en cuenta. Claro que sí, profe Mario, con gusto. Laura, sí, señora, gracias a usted por participar. Ya copio aquí el correo de la compañera. Les agradezco ir estudiando como tal las afirmaciones para que en el próximo taller pues tengamos la posibilidad como tal de identificar cuáles son estas competencias que se entrarían a evaluar. Claro que sí, Jenny, ya aquí tengo su correo también. En cuanto se genere el enlace, con gusto le hago llegar. A todos, Michelle. Claro que sí, yo les hago llegar el enlace a todos. Sí, señora Jenny, que descanse. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias por la participación. Gracias, Marlene. Daisy, muchas gracias. Los espero el lunes, ¿no? Con la atención académica. Un abrazo grande y que descansen. Gracias. Feliz noche, Natalia. Descansen. Igual, doctora Constanza, feliz noche. Sí, señora, con gusto. Hola, profe Mario. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, todo muy bien. Sabe que tuvimos dificultades. Bueno, voy a dejar aquí de grabar. Voy a detener ya la grabación. ¿Me puedes de pronto cuando puedas